Bueno, buenos días. Estamos acá con Sergio Drukarov, economista especializado en desarrollo productivo e innovación, docente de la Universidad de San Andrés, para tratar el tema de energías renovables. Lo primero que te quiero preguntar, que da la impresión que sí, pero quería preguntártelo a vos, que sos el que sabe. Argentina es un país con innumerables opciones y posibilidades en materia de energías renovables, ¿o no? Así es, sí, totalmente. Gracias Martín por la invitación. Eh, Efectivamente Argentina, como en muchas otras cosas, tiene una diversidad eh, que es un arma de doble filo. Puede ser algo que puedes aprovechar o puede ser algo que te confunda y te haga no saber qué va primero, ¿no? Y Argentina hizo un proceso de transición de su matriz energética hacia el gas hace varias décadas. Hoy el 60% de la electricidad prácticamente viene de fuentes vinculadas al gas, son centrales térmicas, pero en los últimos años hubo un proceso muy importante y relevante de crecimiento de la oferta de energía renovable, principalmente en lo que son las tecnologías de generación eólica y de generación solar fotovoltaica. Esas dos son las tecnologías que han liderado un proceso de inversión muy relevante y que en algunos pasajes de estos últimos años han superado el 13-14% de la generación de oferta eléctrica. La verdad que es algo realmente muy, muy impresionante. La ley que le da marco a que este proceso empiece a transitarse, que es la 27191 y se sanciona a fines del 2015 y la reglamenta el gobierno 2016-2019, eh, tenía objetivos muy ambiciosos que decían que al 2025, o sea, en 10 años, pasar de prácticamente 1% de renovable en la matriz eléctrica, había que pasar al 20%. Nadie en su sano juicio creía que esto era muy factible, sin embargo, se ha generado un proceso realmente de crecimiento de lo renovable muy impresionante. Si me permitiste, te digo cuáles son, me parece, las razones por las cuales eso ha pasado, y Dale. tiene que ver con dos factores. Primero, que es un proceso que en el mundo había tenido un desarrollo relativamente más avanzado que en Argentina. Nosotros estábamos relativamente lejos de lo que venía pasando en el resto del mundo. Segundo, Argentina tiene unas fuentes y unos recursos espectaculares. Toda la zona noreste argentina con un sol, muchos días de sol por año, una potencia impresionante. Eh, en la Patagonia y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, unos vientos espectaculares, con una capacidad de generación realmente formidable. Eso combinado a tecnologías que se han ido abaratando, hicieron que lo renovable no sea solamente una cuestión de no queremos que desaparecer de la faz de la Tierra con hidrocarburos, que es obviamente muy importante, sino también que sea conveniente. O sea, la verdad que sea conveniente en términos de que las licitaciones y los precios que surgieron de esa oferta renovable estaban siempre por debajo del valor promedio del sector eléctrico que ya venía teniendo Argentina. Entonces, por supuesto, hay una trampa ahí en comparar eso, porque en definitiva vos ahí, en el promedio del valor del el precio monómico de la electricidad, digamos, vos tenés generación que viene de centrales que tienen una tecnología de 15, 20, algunas veces 25 años, ¿no? Entonces habría que compararlos contra una nueva. Pero aún así, si vas a instalar algo nuevo, bueno, pues que sea renovable y que a la vez sea más bajo que el promedio y bastante más bajo, realmente es una novedad. Hay las leyes actuales prevén políticas de fomento, de alguna manera intentan facilitar la inversión, o a priori. Para eso te estoy preguntando, ¿cómo, Sí. cómo ves el marco normativo actual? ¿Alcanza? ¿Podría ser mejor? Porque, digamos, seguimos teniendo dificultades en la distribución eléctrica, principalmente en los momentos de tensión pico, ¿no?
Sí, importante lo que estás marcando porque yo siempre estaba hablando acá de la generación, ¿no? La energía tiene como tres instancias: la generación, el transporte hacia los lugares de consumo y la distribución, llamale la última milla, ¿no? Sí, De cómo llega la energía a los hogares o a las empresas. La distribución es uno de los graves problemas que tiene Argentina. Yo no me considero un experto en eso, pero podemos decir que si vos tenés un esquema en donde a la generación le das incentivos que muchas veces tienen que ver con darle una prioridad de despacho, como en el caso de las renovables, vos lo que haces es, si hay renovable, entra primero la renovable al sistema y después dejo entrar otras energías. Es algo que se ha hecho en otros países y que tiene el sentido de al no tener vos capacidad de almacenamiento, que todavía es relativamente cara, la energía que genera lo renovable la tenés que despachar claro, just in time, digamos, ¿no? sí, Pero al margen de eso, vos tenés un esquema en donde, por ejemplo, yendo a la cuestión también de los hidrocarburos, vos tuviste un plan gas, un plan de incentivo a la inversión que funciona como un arma de doble filo, porque por un lado te estimula que haya proyectos porque van a sacarlo a precios mejores, pero por otro lado esa diferencia la termina pagando, digamos, hay una inversión, un subsidio del Estado a que eso ocurra, que por supuesto te tiene que dar mejor que la cuenta de importarlo el gas, claro, y ese es el sentido de tener un plan gas. Pero aún así, no terminás de cerrar tu problema durante el invierno, en donde tenés que seguir importando y no terminás de cerrar el problema, que es el de la distribución, que es el de la tarifa. El problema de la distribución es el problema de que la mayor parte de la cobertura de la tarifa la está cubriendo el Estado, con las implicancias que eso tiene, cuando gran parte de la población, obviamente no toda, ayer tuvimos un dato que nos pone en situación de decir, bueno, posiblemente hay un 40% de las personas que hoy en la Argentina difícilmente puedan pagar una tarifa energética plena. bien, pero Eh, podríamos decir, listo, estos 40 los exacto, subsidiamos, o sea, exacto. sí, Exacto. Y aún así todavía el Estado hace años que no es capaz de distinguir quién puede pagar de quién no puede pagar. Y ese es el problema de la distribución. Eso hace que al vos tener incertidumbre respecto de cuándo cobrás, a qué tarifa, etcétera, hace que las inversiones se ralenticen, se posterguen, que vos tengas medio, vamos a decirlo bien, atado todo con alambre. Por supuesto, no es una excusa, pero es más difícil para un regulador ponerse rígido cuando le pagás tarde, mal, le debes cosas, en fin. claro, Digo, ya el Estado en sí mismo como regulador es complicado el rol cuando está todo bien, imagínate cuando el Estado está en falta. claro. Ah, y vos decías, teníamos el 1, tenemos el 13 en algunos momentos. ¿Cómo visualizás la proyección? ¿A qué números podríamos llegar? ¿Qué número sería interesante aspirar? Mira, ahí hicimos un trabajo con Paulo Farina, que es el verdadero experto en energía. Yo, viste, me terminé en estos temas porque tenía un impacto muy relevante en la cuestión industrial. Con Paulo lo que hicimos fue un trabajo en donde mostrábamos dos cosas. Primero, qué posibilidades y marco de conveniencia tenía la inserción de distintas tecnologías hacia el 2030 y hacia el 2050. El 2030 es mañana, mucho no podés cambiar, la verdad es esa, ¿no? Pero bueno, el 2050, que es el escenario en donde a nivel internacional nos hemos propuesto bajar las emisiones y tratar de que la temperatura no ascienda en determinado nivel, bueno, ahí hay más margen para prospectar una matriz más diversa de la que tenemos hoy. Ese ejercicio, que es un trabajo en el marco del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, que es IPEC, Sí, sí, está agregado al programa. la bibliografía, pasamos el dato de color para que lo miren, porque acá es imposible, voy a hacer un resumen digno. Eh, Ese trabajo muestra básicamente que Argentina tiene dos grandes, más allá de la diversidad energética y que hay fuentes que pueden tener también participación, las dos grandes fuentes son el gas de vaca muerta, sobre todo al 2050, porque hoy el gas es considerado la energía de la transición, si bien viene de los hidrocarburos,
es lo menos contaminante de ese mundo y todavía es muy difícil que todo funcione sobre la base de renovables. Y el otro es el sector eólico. O sea, la tecnología eólica tiene un potencial de masividad realmente muy importante. Sobre esa premisa, trabajamos en identificar cuáles son las condiciones de posibilidad de que eso efectivamente ocurra, y te chocas con la realidad argentina que tenemos en la vida cotidiana nosotros mismos, pero que para grandes proyectos de infraestructura es todavía más acuciante, que es quién financia esa Claro. conversión, esa expansión. Eh, Ni hablar de, bueno, de los contextos de macroeconómicos y la cuestión muy actual de las reservas y de cómo está tu situación del balance externo, pero sobre todo la cuestión también de, primero que son todas inversiones que llevan por delante 3 o 4 periodos presidenciales Claro. amortizarlas. ¿Sí? Vos haces un pozo en Vaca Muerta y eso tiene una vida útil de 30 años. Por supuesto que el shale tiene la ventaja, entre comillas, de que en los primeros 2 años tenés la más alta productividad y eso hace que el recupero de la inversión sea rápido. Pero tenés que estar haciendo y perforando pozos todo el tiempo. Entonces, esa cuenta la revivís prácticamente todos los meses, a ver si hay horizonte de inversión en la Argentina. Y en el caso de las renovables, lo mismo. Además, con un esquema en donde, bueno, vos me preguntabas de cuán bien estaba el marco normativo. La verdad, fue realmente clave el marco normativo para generar las inversiones. Si uno ve las inversiones y los resultados, el marco normativo fue un éxito desde el punto de vista de promover los proyectos y de que se hagan. Siempre hay cosas para corregir. A mí me hubiera particularmente No, bueno, pero a gustado. la luz a la luz de lo que contabas vos, si pasamos de 1 a 12, 13, 14, y a la vista. Ahora, te doy el downside para mí, digamos, y acá sí, mirando más la parte productiva, cuando vos vas a buscar un shock de inversión inmediato, te perdés que tu industria, que tu sector productivo participe más de ese desarrollo. Entonces, si vos, además, recordemos que a fines de 2015 Argentina tenía problemas no solo en la distribución, tenía problemas en la generación, no nos alcanzaba la energía. Mm. En ese marco, las renovables aparecieron no solo como una solución verde y sexy, porque Sí, tienen sí, todo lo sí. bueno que tienen, Cool. sino porque energía nueva, ¿viste? Y Sí, la sí. traían relativamente rápido. Entonces, en ese marco, vos traes un shock de inversión, instalás 4.000 megas de energía nueva en 3 años, en 3 años, bueno, las posibilidades de que la industria local te acompañe con eso son muy bajas, muy bajas. Pese a todo, se trató de diseñar, y bueno, ahí me hago cargo porque participé de ese proceso, tratamos de diseñar un esquema en donde, si bien Argentina, por ejemplo, no tenía un tecnólogo capaz de abastecer toda esta demanda. En aquel momento se hablaba de IMSA, de la empresa de Pescarmona, que bueno, ya tuvo un proceso después de reversión de malos momentos que tuvo en esa década y que terminó en la estatización y ahora actualmente tiene participación del Estado Nacional. Pero en aquel momento IMSA no tenía capacidad de desarrollarse en el sector eólico en el marco de un shock de inversión. Entonces, tenías que buscar algún vehículo para que el fabricante de aerogeneradores, que no es el que le ofrece la energía al Estado o a un contratista privado, es el fabricante internacional, que son pocos, son los Toyota del mundo Sí, de sí. la fabricación de generadores, vengan a la Argentina por algo productivo. Entonces, bueno, generamos un esquema en donde la fabricación de la torre, que es un componente clave, estructural de esos equipos, se fabrica en la Argentina. Hay dos plantas ya certificadas y homologadas a nivel internacional, una en Florencio Varela, la otra en Esperanza Santa Fe, que ya exportaron torres a Estados Unidos, o sea que no terminó el proceso solamente en Bien. fabricar acá. Bueno, son cosas poco conocidas si no estás en el sector, pero son las cosas de Argentina que te apasionan, que decís, che, ¿cómo puede ser que en Esperanza, en Sí, Florencio sí. Varela, en lugares de decís, che, ¿cómo hacer? Bueno, pasan, está ocurriendo, y en definitiva obedecen a que el Estado genera algunas reglas y hace algún sacrificio, si se quiere, en pos de decir, che, me meto en esta industria, genero un grupo de proveedores locales, porque si no lo que vamos a hacer es exportar viento, no vamos
generar capacidades locales para que exportar viento sea negocio solo para los que vienen a traer inversión extranjera, digamos, ¿no? O sea que ahí la clave era generar algún esquema balanceado. Entonces, bueno, se terminó armando un esquema en donde dos fabricantes internacionales se instalaron en Argentina para el ensamble de uno de los componentes críticos, que es la góndola, es lo que ensambla las palas, digamos, y eso tiene todos los componentes electromecánicos que hacen que el aerogenerador funcione y genere energía. Uno se hizo con una alianza privada-privada y la otra en la fábrica de aviones de Córdoba, en FADEA, que es una empresa vinculada a la defensa. Esos proyectos, producto de que la demanda se interrumpió, están on hold, o sea, hoy no están operativos, pero y eso producto también de que el mercado, con un shock de inversión tan grande y un sudden stop, o sea, una interrupción súbita de tu flujo de financiamiento del exterior, que era el desafío que te contaba antes, bueno, te interrumpe el proceso, y hay otro problema que es tu capacidad de transporte, es decir, deberían haberse, para instalar esos más de 4.000 megas renovables, Hay que tuvieron mejorar que la red de transporte. la capacidad de transporte que estaba ociosa en el sistema, pero después de ese proceso ya no hay más. Incluso hay capacidad que está tomada por proyectos que no se hicieron. Entonces, hay que empezar a liberar, ya el Estado empezó a liberar esa capacidad, pero Repensar el todavía... actor del medio, digamos. Exactamente. Entonces, ahí te falta transporte, y bueno, y esas son obras no son obras complicadas, la Argentina la ha hecho, pero también son inversiones que de repente son de 600, 700, 800 millones de dólares, más o menos $1.000.000 el kilómetro de transporte. Entonces, conectar nodos y conectar lugares en donde se genera esta nueva energía con el sistema todavía es una asignatura pendiente y te limita. Te tiro el último tema que me parece muy relevante y que valida la Yo te hago una inserción pregunta a de... ver si lo podés combinar con eso. Y Dale. la última, porque sé que tenés que ir. ¿Te parece que hay poco espacio en el asado del domingo, en la agenda mediática, política, etcétera, de este tema, siendo lo relevante que es? ¿O te parece que la gente le da bola? Y tirame el último tema y mezclarlo con esto. Para mí no hay, no hay, no tiene ni de cerca la relevancia y la importancia que podría tener, pese a que en el mundillo empresarial y en el mundillo, si querés más del mundo de los negocios, sí lo tiene, hay nuevas asociaciones, cámaras, entidades e instituciones que están trabajando para que la agenda verde sea cada vez más visible, pero posiblemente la están haciendo desde el punto de vista del desarrollo más de los proyectos, de que efectivamente la oferta energética exista. La instalación de esto en la agenda pública es muy baja, sobre todo porque la agenda pública que podría estar más vinculada a esto está trabada, y es la de la generación, lo que llama la generación distribuida. La generación distribuida es que vos en tu casa, con tus paneles solares o con algún Sí. generador renovable, tengas la posibilidad de generar tu propia energía, de inyectar energía en el sistema, de balancear tu consumo con tu generación. Bueno, y eso ha tenido un proceso muy lento, y también producto de que, primero que las provincias tenían que armar su propio marco normativo, porque las competencias de la cuestión de la distribución son provinciales, y en segunda instancia, de hecho, la provincia de Buenos Aires ha reglamentado esto hace tan solo un mes y medio, dos atrás, no hace mucho, y en segunda instancia, el desconocimiento en general de las personas que tienen respecto de que tienen potencial en su hogar para generar, cuánto sale, toda esa industria que hoy en otros países del mundo está muy desarrollada y que está vinculada a la construcción, que está vinculada al desarrollo inmobiliario, acá en la Argentina No no existe. existe. Es muy, muy de nicho y está pensada además, es una agenda pro rico, si querés, porque es una agenda que va a los que ya tienen la posibilidad de financiarlo y de hacerlo. Pero en definitiva hay mucha posibilidad de que esa agenda resuelva problemas de energía para poblaciones muy postergadas. Pensá en el Absolutamente. norte argentino, y que además desde el punto de vista energético no es la zona que más consume, con qué poco podrías dar vuelta a esa pobreza energética con programas que vayan a combinar lo renovable con la disponibilidad de energía.
te tenés que ir. Vos me habías dicho, yo te corté otra cosa que me querías decir, si querés resumirla, no sé cuál era. Un dato muy interesante para validar que la industria renovable no depende solo de que el Estado lo promueva, es que hoy es conveniente y más barato ir a comprarle energía en forma directa a un generador de energía renovable que comprarle a la compañía mayorista en el mercado eléctrico, a Camesa. Entonces, vos podés hoy, y es lo que se ve, ¿no? Lo que llama el MATER, el mercado a término de energía renovable, lo que te permite es hacer un contrato de provisión de energía por 5, 10, 15 años, lo que vos quieras, y garantizarte que el precio al cual estás comprando energía es ese y va a ser más barato que el que pagarías hoy. Por eso, y eso es boom. O sea, hoy el sector productivo y el sector de generación vive del mercado privado exclusivamente. Mil gracias, clarísimo. Estamos en Bueno, contacto, muchas gracias por tu tiempo. un abrazo, Martín, gracias. Bueno, chao.